noches, compañeros y compañeras, compañeros de la Asamblea Legislativa y señores de la prensa. Este tema que le han llamado el hueco fiscal merece también que nosotros lo dimensionemos en las circunstancias que trajeron al país a una situación difícil de las finanzas públicas entre el 2014 y 2018. En este país la política nacional tiene por deporte patear hacia adelante los ajustes que hay que hacer. Y eso se hizo por muchísimo tiempo en el pasado y tenemos que ser también claros en esto. Aquí durante décadas no se hicieron a tiempo las reformas en el empleo público ni la reforma del Estado, no se hicieron las mejoras necesarias en tributación, no se atendieron los problemas en pensiones, en el IBM, etcétera. Dejamos que todo fuera hacia adelante y en eso tenemos que ser responsables como partidos políticos y aceptar la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por muchísimos años, este país financió gasto corriente con deuda y en todo ese tiempo se evadieron las reformas estructurales necesarias para corregir el problema. Gasto corriente con deuda, cuando la ley dice que solo es infraestructura la que se puede financiar con deuda. Y eso pasó aquí para atrás, por lo menos 8 o 9 ministros, sin hacerse ningún ajuste, ni oír yo que el plenario legislativo hacía un debate para ver esa barbaridad y seguimos acumulando deuda para financiar el gasto corriente. Ante esa desidia, el gasto más bien creció y los problemas se fueron agravando día tras día. Las más de 300 instituciones, 370 o algo así, que el número que nos da la Contraloría, se fueron creando poco a poco, y les digo que en el periodo entre el 90 y el 2000 se crearon la mayoría de esas. Y recordemos que el gasto se disparó de manera acentuada en el año 2009. Y cuando digo de manera acentuada, lo que nos metió en una crisis fiscal muy grave hacia el futuro. Esta es la realidad histórica que trae a nuestro país a esta situación de calamidad fiscal y esto debe quedar claro para la ciudadanía. Tenemos que conocer el contexto en que se da este problema. ¿Cuál era el contexto en que ocurrieron los hechos? Voy a decirles. En ese tiempo el Ministerio de Hacienda se gestionó en situación de crisis. No era en situación normal, en situación de crisis. El ministro y los demás tratando de gestionar en esta Asamblea Legislativa un plan fiscal, mientras que la situación de colocación de deuda era difícil y la situación para financiar el Estado peor, donde las acciones de muy corto plazo cambian totalmente y hasta son impredecibles en algunos casos. ¿Cómo prever que esta Asamblea Legislativa iba a retrasar 2 años la aprobación de la solución fiscal con proyectos que estaban aquí presentados como el IVA y el proyecto de renta presentados desde el 12 de agosto del 2015? ¿Cómo prever que las advertencias técnicas reiteradas en los años 2016 y 2017, tanto del Banco Central como de la Contraloría, para alertar del deterioro macroeconómico, no iban a ser suficientes para que esta Asamblea se apresurara a aprobar la legislación necesaria? ¿Cómo prever que los mismos actores políticos y técnicos expertos del país iban a cuestionar la legalidad del mecanismo de colocación de deuda propuesto por el gobierno y con esto lograran incrementar la inestabilidad y la volatilidad del mercado de colocación de la deuda? Eso ocurrió aquí. ¿Cómo prever que se diera un bloqueo político en la Asamblea Legislativa en el año 2017, 2 años después de presentados los proyectos de renta e IVA, y que Fitch Rating rebajó la calificación del país y como uno de los motivos que dio señala el continuo bloqueo político que impide el avance de la reforma tributaria para corregir los desequilibrios fiscales? Eso dice Fitch. ¿Cómo prever que la política electoral
incidiera en un tema tan serio para el país. Dijo la misma calificadora de deuda Fitch: las perspectivas para la aprobación de las propuestas cruciales del IVA y el impuesto sobre la renta han disminuido significativamente a medida que se aproximan las elecciones presidenciales y del Congreso de febrero del 2018. Fue esta Asamblea Legislativa la que finalmente vino a aprobar el proyecto de fortalecimiento fiscal, y es este gobierno el que finalmente está impulsando los cambios estructurales de reforma del Estado, de empleo público, de aduanas, de tributación, del IBM, pospuestas en todos esos años en que más bien creció el financiamiento del gasto corriente con deuda. El buen control político no convierte hipótesis en verdades, en sospechas en verdades. El órgano encargado de advertir lo relacionado con este asunto es la Dirección de Crédito Público, la cual no informó de manera oportuna porque las mismas circunstancias de volatilidad le impedían hacer un pronóstico certero del monto y la fecha exactos. Eso está consignado en los informes legislativos y en el informe de minoría. Nada más alejado de la verdad afirmar que los hechos se generaron por motivos electorales. La contención del gasto se dio en plena campaña política. Se dio en el año 2017, cuando estábamos en campaña política. La propia calificadora de riesgo Fitch dice, a pesar de la rebaja del 2017, se reconocen los esfuerzos del gobierno por los resultados de las medidas administrativas implementadas para disminuir el déficit fiscal. Ningún órgano técnico ni político pudo prever circunstancias tan volátiles en medio de la crisis que vivían las finanzas públicas. El presupuesto de ese momento fue certificado por el Banco Central y por la Contraloría General de la República y certificó las posibles colocaciones y certificó la gestión que se podía dar con la deuda con base en lo que había pasado en los presupuestos anteriores. Certificaron tanto en lo que respecta a ingresos como a deuda. Y ese presupuesto con los mismos cálculos de ingresos y deuda que aprobó esta Asamblea Legislativa. Se preveía una cosa y ocurrió otra. El gobierno no sobrepasó el monto de la deuda autorizada, y esto que quede así de claro, no sobrepasó el monto de la deuda autorizada, ni nadie tomó para sí un 5, ni tampoco se gastó en exceso, se disminuyó el gasto en un año electoral. El problema estuvo en predecir el monto y el momento en que se debía cancelar dicha deuda. Ahí sí hubo un problema, motivado por la volatilidad de un mercado asusado por un clima electoral donde mediaron declaraciones de candidatos presidenciales que, junto con la campaña de incertidumbre planteada en otros foros especializados, afectó significativamente la dinámica de gestión de la colocación de deuda. Urgía en ese momento, y sigue urgiendo, por cierto, acceder a un mercado de largo plazo para la colocación de deuda. La discusión es que en el mismo año la deuda debió recolocarse en un mercado de corto plazo que temía por la salud de las finanzas del Estado, asustado por el clima que se vivía en ese momento. No se puede hablar de un ocultamiento por motivos electorales. Si así hubiera sido, por la pasada campaña electoral, la actual ministra hubiera presentado desde el primer día un proyecto de presupuesto extraordinario. Y no es sino varios meses después donde logran prever cuánto es el faltante y presentar ese presupuesto. Compañeros, termino diciendo, aquí nadie se ha robado una peseta. No se aumentó la deuda en una peseta. No se gastó una peseta de más de lo autorizado. No se vale convertir hipótesis en verdades políticas.
No se vale convertir sospechas políticas en pseudoverdades para desinformar y acusar ingratamente. Muchas gracias.